Hermanos, que el Señor le bendiga. En esta noche le damos gracias al Señor por una oportunidad que nos concede de compartir nuevamente su palabra. Mi nombre es Mileida Méndez y me congrego en la Iglesia Cristiana Rehoboth en Staten Island, agradeciendo siempre primeramente al Señor y luego a mis pastores Miguel y Soraya Cantón por la oportunidad de poder compartir con usted un estudio de la palabra de Dios. Amén. Y antes de comenzar nuestro estudio en esta noche, vamos todos a orar y a presentarnos delante del Señor. Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu preciosa y bendita palabra. Te invitamos, Espíritu Santo, en esta hora, que tú seas quien te despasees en medio nuestro, Señor. Que tú nos bendigas en esta noche, Señor, para que podamos, Padre Celestial, recibir y digerir tu palabra conforme tú nos las das, oh Dios. Tú conoces, Señor, cada necesidad de cada hermano, de cada amigo, de cada familiar que en esta hora o en tiempo diferido, Señor, sintonizará para escuchar tu palabra. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Divino, que seas tú haciendo la obra conforme al propósito por la cual tu palabra es enviada, Señor. Y a ti nos encargamos de darte toda la gloria, de toda la honra y toda alabanza a ti. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Amén. En esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestros estudios bíblicos en el expositor bíblico Senda de Vida. Estamos en nuestro tema del trimestre, Evidencias de un cristiano genuino, y estamos en nuestro estudio bíblico número 8. El tema o el título de nuestro estudio es un liderazgo de servicio. Nuestra base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. Nuestros objetivos que queremos alcanzar en esta noche: número 1, conocer los consejos que Pedro da a los líderes de la iglesia. Número 2, fomentar la ternura ante las ovejas y el valor ante el león rugiente. Número 3, aferrarnos a la gracia de Dios para permanecer firme en la obra. Amén. Nuestro pensamiento central: el éxito en la vida cristiana consiste en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Y nuestro texto áureo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y eso se encuentra en Primera de Pedro 5:10. Amén. Que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a dar lectura a nuestra base bíblica en esta noche. De nuevo repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible,
de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Preciosa la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar viendo parte de nuestra enseñanza es que muchos ven a la iglesia como un sistema religioso, una empresa humana o un negocio material y se olvidan que el dueño y el Señor de ella es Cristo. Amén. Preciosa enseñanza que vamos a ver en esta noche. El dueño y Señor de la iglesia es Cristo mismo. Amén. Vamos a leer la introducción en esta noche para así tener una mejor idea de lo que vamos a estar estudiando. Dice, en este capítulo 5 es una verdadera cátedra para la capacitación espiritual de los líderes de la iglesia. Pedro mismo pasó por un proceso de entrenamiento de más de 3 años a los pies de Jesús. Durante su discipulado, aprendió lecciones que lo llevaron a ser el tipo de líder que al fin fue. Era de una cultura sencilla y se desempeñaba como pescador en Galilea, y eso lo vemos en Hechos 4:13. Este varón de Betsaida llamado Simón recibió el nombre de Cefas o Pedro. Lo vemos en Juan 1:42. Se mantuvo en el círculo de los 12 y formó parte del núcleo de los 3 más cercanos a Jesús. Y eso lo podemos ver en Marcos 5:37. A veces fue elogiado por sus palabras. Y eso lo vemos en Mateos 16, 17 y 18. Pero en ocasiones también recibió reprimendas por su vulnerabilidad. Y eso lo vemos en Mateos 16 y 23. Es cierto que pasó por el valle de la negación. Y eso lo vemos en Lucas 22, versículos 56 al 62. Pero el Espíritu Santo lo convirtió en un campeón del Evangelio. Y eso lo vemos en Hechos 2, del 14 al 47. Durante los primeros años de la iglesia, Pedro se hizo notar por su poderoso ministerio en Jerusalén. Y eso lo vemos en Hechos de los capítulos 1 al 12. Después de su escape de la prisión, el cual vemos en Hechos 12:17, ejerció el evangelismo itinerante, quedando Jacobo, hermano de Jesús, como líder de la iglesia. Amén. Y en esta noche seguimos, ¿verdad? Con esta carta preciosa del apóstol Pedro, pero que vamos a ver en este capítulo o en esta lección de esta noche, que esta carta no es una carta pastoral, sino es una carta general dirigida a los líderes, pero también a los ancianos y a los miembros de la iglesia, tanto jóvenes como ancianos, ¿verdad? Maduros en el Señor. Vamos a comenzar entonces con nuestro punto número 1.
lo que se necesita para ser un líder cristiano. Y para eso vamos a volver a leer, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero primero nos vamos a concentrar en nuestro punto A, una experiencia que transforme la vida, ¿verdad? Y vamos a verlo en el versículo 1. Todos, no basta solamente con decir que conocemos al Señor, sino que ese conocimiento nos debe llevar a una experiencia que transforme nuestra vida. Y eso lo vamos a estar viendo en este punto. Vamos a leer de nuevo el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo primero que vamos a ver, ¿verdad? En este punto A, es que vamos a ver que ahí la palabra que se usa, primero Pedro dice ruego. Primero vemos que él hace un ruego, ¿verdad? Aunque Pedro era líder de la iglesia, sabemos que tenía un rol muy lindo que el Señor le había dejado encargado. Él, cuando se acerca en esta carta a los ancianos, primeramente que está dirigiéndose aquí, y luego, ¿verdad?, en general a la iglesia, él lo hace como una rogativa, le dice, le suplico, viene diciendo. Y en esta primera parte se dirige a los ancianos. La palabra que se dice aquí, que se usa es presbiteros, que significa anciano o pastores. Entonces aquí pues nos deja saber que primeramente se está dirigiendo a los pastores de la iglesia. Un dato interesante aquí que cabe recalcar y nos dice es que cuando él se dirige a los ancianos, dice los ancianos que están entre vosotros, no dice sobre vosotros, para dar a demostrar, ¿verdad?, que el título que ellos tenían como pastores no era un motivo para que sintieran que estaban sobre los demás, sino entre los demás. Dice que desde el principio él quería establecer y poner en orden, ¿verdad?, que los pastores no eran jefes ni señores de la grey, porque el dueño de la grey era el Señor. Que sí, aunque el Señor le ha dado a los pastores, ¿verdad?, a los ancianos, como dice aquí, un rol, ¿verdad?, importante para velar por su grey, no era para que ellos se sintieran señores de esa grey. Dice que dice el rebaño espiritual, ellos eran parte de ese rebaño espiritual, eran compañeros y colaboradores, aunque con ello no se negara que sí tienen una autoridad que el Señor les había dado como siervos de Él para que velaran por estas congregaciones. Un punto que vamos a ver aquí dice que Pedro, ¿verdad?, él se hace partícipe también de entre los ancianos. Y un hecho que nos recalca es que dice Pedro, en realidad nunca vemos en la palabra de Dios que él fue y estableció líderes en las congregaciones. Más bien vamos a ver que esto fue un trabajo que ejerció el apóstol Pablo, ¿verdad? Él sí, cuando iba y fundaba congregaciones, dejaba ancianos encargados en ellas. Pero no vamos a ver, ¿verdad?, que fue algo que Pedro en sí estableció. También vamos a ver aquí que dice que Pablo, lo que sí expresa el apóstol con toda firmeza es que su lugar como anciano o pues presbítero, estamos hablando de Pedro, y líder entre los apóstoles, le fue dado sobre la base de una experiencia que transformó su vida completamente. El apostolado que el Señor mismo le dio a Pedro dice que fue basado en una experiencia que transformó su vida. Y eso lo vimos como parte de nuestra introducción, ¿verdad?, que leímos. Sabemos como Pedro, que fue de humilde origen, fue pescador, cómo el Señor lo llevó a crecer y él bajo el discipulado del Señor, del Maestro, aprendió, ¿verdad? Sabemos que fue un hombre, ¿verdad?, impulsivo. Cuando leemos la historia
del apóstol de Pedro es uno de mis favoritos porque nos presenta su humanidad. Como dijimos, sabemos cómo él afirma primeramente, ¿verdad?, que el Señor era el Cristo, pero luego lo vemos, ¿verdad?, cuando el Señor va a morir, que él le dice, Señor, que eso no te acontezca, y el Señor se tiene que dirigir a él, ¿verdad?, y en cierta forma le dice, apártate de mí, Satanás, no diciendo que Pedro era Satanás, pero reconociendo quién era que estaba detrás de las palabras de Pedro para impedir que se cumpliera la obra redentora que él tenía que hacer. Más adelante, ¿verdad?, vemos al Pedro vulnerable que le dice, Señor, yo nunca dejaré que nada te suceda. Y allá en Getsemaní vemos cómo saca la espada y le corta, ¿verdad?, la oreja al soldado, tratando, ¿verdad?, de defender al Señor, pero luego más adelante lo vemos como él niega al Señor, y luego vemos como él llora amargamente, y luego al final vemos después que el Señor en su resurrección se le aparece, como le dice, ¿verdad?, le pregunta si Pedro me amas, y después le deja una encomienda que le dice, apacienta a tus hermanos, ¿verdad? No sin antes el Señor haberle advertido a Pedro antes de su muerte, de su negación, cuando le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que no te falte la fe. Así que, y cuando vuelvas, le dice, conforta o exhorta a tus hermanos, ¿verdad? Fue lo que le quiso decir, ¿verdad? Y todo esto lo digo para que podamos ver cómo fue que Pedro, ¿verdad?, cómo fue su vida, que vemos que era un hombre débil en ocasiones, pero también como el Señor sabía el potencial que había en Pedro. Y todas esas experiencias, y aún después de ese encuentro maravilloso que él tiene luego con el Señor, nuevamente luego de su resurrección, ¿verdad?, cómo el Señor lo transforma ya en el libro de Hechos, en el aposento alto, con la llegada del Espíritu Santo. Este hombre es transformado y predica el primer mensaje, ¿verdad? Allí como las almas son salvadas a través de ese mensaje. O sea que Pedro fue testigo caminó con el Maestro, fue testigo de sus milagros, fue testigo de su muerte, fue testigo de su resurrección, y así aún en medio de sus triunfos y fracasos fueron todas aquellas experiencias que le permitieron ser un apóstol fiel para el Maestro. Amén. Y eso es lo que él dice, que era necesario que tenga un buen líder o un apóstol. Eso lo vemos allá también en el libro de Hechos 1, 21 y 22, donde se mencionan las cualidades que eran necesarias para ser un apóstol del Señor, ¿verdad? Que tenía que ser testigo ocular de su muerte, como dijimos, de su resurrección y de su ascensión. También vemos que otro apóstol que reunió estas cualidades, aunque fue de forma diferente, fue el apóstol Pablo, porque allá en 1 Corintios 15, del 8 al 11, se nos menciona como Pablo también tuvo un encuentro con el Señor, aunque en una forma diferente, ¿verdad? Porque a él fue que el Señor se le reveló, ¿verdad?, a través de una visión. Pero de igual manera lo llamó para que fuera su apóstol y siervo en su obra y llevara el evangelio. Amén. O sea, que lo que estamos viendo aquí, que es esta misma esperanza que tenemos, ¿verdad?, es suficiente para elevar la perspectiva de una persona para que ésta se distinga de los demás. Las experiencias pasadas más las aspiraciones para el futuro determinan lo que el buen líder es para el presente. Todas las experiencias que tenemos en el Señor, tanto las experiencias buenas del pasado, tanto las experiencias difíciles del pasado, tanto aquellas experiencias del presente también, aquellos momentos que pasamos en las montañas y aquellos momentos que pasamos en los valles. Todas estas experiencias en el Señor nos llevarán, ¿verdad?, a ser mejores líderes para Él, ¿verdad?, para que podamos llevar su palabra, para que podamos ser buenos ejemplos en su grey, porque todo en nuestras vidas el Señor los usa.
sí se lo permitimos, ¿verdad? Para hacernos madurar y crecer y para que su nombre sea glorificado y podamos hacer un buen trabajo en medio de su grey, de su iglesia. Amén. Vamos ahora a nuestro punto B, un llamado a apacentar la grey de Dios. Y para eso vamos a ir a nuestro versículo número 2. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora lo que vamos a ver aquí en nuestro punto dice que el mandato apostólico a todos los ancianos es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice que el término poimanate es la forma aorista activa e imperativa del verbo poimaino, o sea que significa pastorear, significa dar pasto. Amén. Entonces, vamos a ver qué significa entonces ahora aquí que se está dirigiendo, ¿verdad?, a los ancianos en esta parte, pero más bien sabemos que en esta parte se está dirigiendo a los pastores, a los ancianos, a los líderes, ¿verdad?, de la congregación. Dice que esa palabra, ¿verdad?, que hemos visto, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, nos habla de pastorear. ¿Qué significa pastorear? Significa dar pasto. Entonces, vamos a ver, la verdadera acción de pastorear se ve como una tarea triple. ¿Cuáles son esas tareas, verdad, que necesita o es el llamado de un pastor? Primero dice que una de las tareas del pastor es buscar pasto apropiado. ¿Y cuál es ese pasto apropiado que él necesita buscar para sus ovejas? Pues aquí vemos, ¿verdad?, que esa tarea es el pasto apropiado para la grey, para los creyentes, es la palabra de Dios. Sabemos que esta tarea que se le da al pastor de buscar, ¿verdad?, buen pasto o la palabra de Dios para sus ovejas, para la grey que ha sido encomendada a su cuidado, no es una tarea fácil. El pastor, el líder, el maestro, todo aquel que comparte la palabra de Dios es una tarea que requiere esfuerzo, que requiere ánimo, que requiere consagración, que requiere indagar, que requiere estudiar la misma palabra de Dios y estar en su presencia para poder nosotros primeramente ser alimentados y luego dar esa palabra, ¿verdad?, ese buen pasto que es la palabra de Dios a la grey. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña que cuando somos responsables de compartir la palabra de Dios, tenemos que dar cuentas al Señor por ese rebaño que ha sido puesto a nuestro cuidado, ¿verdad? Y nosotros no podemos alterar esa buena palabra de Dios. La tenemos que dar tal y cual el Señor nos la ha dado. Porque si damos mal pasto, damos una mala palabra, de igual manera la grey, las ovejas, los creyentes van a tener una mala dice digestión espiritual de esa palabra. La palabra del Señor nos enseña que hay de aquel, ¿verdad?, que hace a alguno tropezar en el camino. Y si nosotros no damos la palabra de Dios en esa base que se nos ha sido dada, que no hay otro fundamento sino el Señor, amén, como Él nos ha dicho, y si tratamos de enseñar otra cosa, tenemos que dar cuentas al Señor. Por eso es importante que nos mantengamos buscando la presencia del Señor, escudriñando su palabra, estudiándola, pidiendo la unción y la dirección del Espíritu Santo para que podamos dar al pueblo de Dios esa buena palabra, ese buen pasto.
Otra cosa, otra tarea que se le ha encomendado al pastor, a los líderes, ¿verdad?, del rebaño. Dice, es conducir el rebaño al alimento espiritual. O sea, dice, el pastor no solo busca lugares de delicados pastos, de buen pasto y aguas de reposo para sus ovejas, ¿verdad? Como nos dice el Salmo 23:2, dice que también tiene que abrirles camino y ayudarles a llegar a ellos sin desorden ni escándalos, ¿verdad? Es la tarea del pastor, de los líderes, de los maestros, ayudar a que este rebaño sea conducido a ese lugar, ¿verdad? Donde puedan crecer espiritualmente, donde puedan alcanzar la madurez espiritual sin que haya estorbos. Dice que además es tarea del pastor, del liderazgo, mantener una relación óptima con todos los creyentes, porque el Señor nos ha llamado a una unidad, ¿verdad? Y en la unidad es donde el Señor se puede mover libremente. Amén. Entonces, este interés que haya esa unidad entre el pastor, el liderazgo y la iglesia. Amén. Dice que otro trabajo, ¿verdad? Otra tarea que se le ha sido encomendada es supervisar el desarrollo y la reproducción de las ovejas. Es deber del líder el ver que cada oveja coma, digiera y asimile el pasto, ¿verdad? Dice que no basta con predicar, con enseñar, con amonestar y aconsejar, sino que también tenemos que tener cuidado de aquellas ovejas, ¿verdad? Cuando sea necesario curar, vendar heridas. Dice, proveer ejercicio y organizar a los creyentes para su desarrollo y reproducción. Es necesario, ¿verdad?, la supervisión de todas las áreas de la vida de los creyentes, para que juntos en armonía, ¿verdad?, podamos crecer y proveer, ¿verdad?, el alimento espiritual. De igual manera, ¿verdad?, que también a veces proveemos las necesidades materiales cuando sea necesaria. Es un área que tenemos que supervisar en todos los aspectos de los creyentes, para que ese creyente pueda madurar, pueda también, ¿verdad?, ser amonestado, pueda ser ayudado, pueda ser, ¿verdad?, curado, como tenemos el ejemplo tan lindo del Señor, ¿verdad?, cuando dice que Él toma la oveja, ¿verdad?, cuando se ha perdido, aquella también que se ha perdido, y Él va en busca de esa oveja. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Dice que esa metáfora del pastor con la oveja, ¿verdad?, es la que nos ayuda para saber cuál es nuestro plan de servicio, ¿verdad?, en la iglesia hacia los creyentes, y qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Amén. Y sabemos que en todo tiempo, como dice este versículo, lo hacemos voluntariamente. No lo hacemos por ganancia deshonesta, sino con ánimo. El trabajo y la tarea que se nos ha sido encomendada, los hacemos con amor, como para el Señor. Vamos a ver aquí, ¿verdad?, el punto C. Dice, un liderazgo libre de arrogancia. Vamos a ver nuestro versículo 3 nuevamente. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En el liderazgo cristiano no figura la prepotencia ni la imposición. Dice, Pedro exhorta a los líderes a no ministrar como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dice que el señorío humano es algo que no formaba parte del plan original de la iglesia. Y el mejor y más precioso ejemplo de esto nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que cuando Él llamaba a sus discípulos, ¿verdad?, y en cierta ocasión ellos se disputaban quién sería el mejor o el mayor en el reino del Señor, el Señor le dio su ejemplo. No solamente con su vida, sino que le dijo, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la palabra del Señor. El mayor ejemplo se lo dejó en Mateos 20.
25 al 28, ¿verdad? Cuando ellos se disputaban quién sería el mayor. Jesús le enseñó le dice, desde muy temprano, él y sus compañeros, hablando de Pedro, aprendieron que el liderazgo cristiano no es como el liderazgo en el mundo. En el mundo tratan de subir, tratan de obtener, si es necesario, subir por encima de los demás. Pero el Señor le dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso lo vemos en Mateo 20, del 25 al 28. Otro gran ejemplo que vemos que el Señor le da a Pedro es allá, ¿verdad? Cuando se reúnen para la última cena, lo que llamamos la Santa Cena o la Pascua. Y allá el Señor, ¿verdad? Se ciñe, ¿verdad? Se quita su túnica y se ciñe. Y comienza a lavar los pies. Y cuando llega donde Pedro le dice, Señor, no. Y el Señor le dice, es necesario, tienes que participar conmigo. El Señor se hizo siervo. Y fue el ejemplo más grande que le dio a Pedro allí también en aquel momento. Para que supiera que si él quería ser grande, si él quería ser servidor del Señor, tenía que imitar su ejemplo y ser un servidor. Amén. Dice, también vemos, ¿verdad? También dice, por el contrario, el verdadero anciano, pastor o líder cristiano debe estar dispuesto a dirigir siendo ejemplo de la grey, como lo vimos aquí. Esto significa que nadie puede enseñar a otros a hacer algo que él mismo o ella misma no esté dispuesto a hacer. ¿Cómo podemos pedir a la grey, a los hermanos en la fe, verdad? Que sirvan si nosotros no sabemos pedir. ¿Cómo podemos pedirles que sean humildes si nosotros no sabemos ser humildes? Amén. Dice que la enseñanza basada en el ejemplo es la más firme y la más provechosa. En vano serían las palabras si no sabemos ser líderes con nuestro ejemplo. Entonces, como nos deja saber el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Debemos siempre mirar como pastores y líderes, seguir nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestros hermanos en la fe, los creyentes que el Señor pone a nuestro cuidado, si eres pastor, o aquellos que el Señor pone a nuestro cuidado, si somos maestros o líderes, ¿verdad? Podrán imitar nuestro ejemplo si ven que nosotros estamos imitando a nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Vamos entonces ahora a nuestro punto D. Dice, una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. Amén. Vamos al versículo 4. Dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí, ¿verdad? Cuando vemos que se nos habla del príncipe de los pastores, viene de la palabra archipoimenos, que significa el pastor principal, el príncipe de los pastores. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad?, nuestro Mesías. Él es el príncipe de los pastores a quien imitamos. Dice, los líderes cristianos de todo nivel se caracterizan por su actitud de sometimiento al príncipe de los pastores.
Jesús nos dio el gran ejemplo de mantenernos bajo la voluntad del Padre, quien lo había enviado. O sea que Jesús mismo se mantuvo bajo la voluntad del Padre en todo tiempo. No hizo lo que él quería ni el deseo de su corazón, sino siempre se dejó dirigir por el Padre, siempre buscando la voluntad del Padre en oración, apartándose a los desiertos para consultar al Padre Celestial. Ese ejemplo lo vemos en Juan 7:16, cuando decía: no se haga también mi voluntad, sino la tuya. Nosotros también tenemos que mantenernos siempre buscando la dirección de nuestro Padre Celestial, como Jesús lo estableció para su iglesia como ejemplo. Dice que para enterarnos del plan, ¿verdad?, que el Señor nos dio y tener éxito, nuestro deber es indagar en las Escrituras y someternos a las enseñanzas de Jesús que Él nos dejó, ¿verdad? No solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. En toda su vida nos dejó ejemplos para someternos al Padre, a su voluntad. Dice: cualquier liderazgo basado en técnicas o en palabras, ¿verdad?, que no sigan el ejemplo del Señor, o esta base bíblica, está fuera de lugar y está fuera del propósito divino, ¿verdad? Hoy en día tenemos que tener cuidado porque se levantan tantas religiones, tantos cultos, ¿verdad?, contrarios a la palabra de Dios, y la única base y el único fundamento que tenemos es la palabra del Señor, que ya se nos ha sido dada y establecida. Dice que no podemos edificar sobre otro fundamento, según nos dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros vayamos a hablar, vayamos a enseñar, tenemos que pasarlo por el sedazo de la bendita palabra del Señor, que ya se nos ha sido establecida y dada. No podemos hablar de opiniones y doctrinas religiosas, ¿verdad?, como bases para como que es palabra del Señor, amén. Si en la palabra del Señor ya hay doctrinas establecidas, si ya la palabra del Señor tiene sus parámetros, tiene sus bases, pero a veces estamos buscando otras revelaciones, otras cosas, opiniones, ¿verdad?, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que tengamos cuidados. Si somos fieles a este patrón divino de la palabra de Dios, dice: lo más seguro es que cuando aparezca el Señor, el príncipe de los pastores, vamos a recibir la corona incorruptible que se nos ha sido prometida, ¿verdad?, porque vamos a seguir su ejemplo. Dice que Pedro nos hizo saber que su pasado lo identificaba como testigo de los padecimientos de Cristo, y que su futuro estaba ligado a la esperanza de ser participante de la gloria que será revelada. Sabemos, ¿verdad?, que cuando somos siervos del Señor, tenemos que pasar por padecimientos, ser partícipes, como ya estudiamos en clases pasadas, de sus padecimientos. Jamás se nos ha prometido una vida color de rosa. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces sí pasamos padecimiento, pero también vamos a ser partícipes de esa esperanza viva, ¿verdad?, de esa gloria que se nos será revelada, que, ¿verdad?, hasta cierta forma se nos es revelada ahora por medio de su palabra, pero hay tantos misterios que aún nos quedan por ser revelados, y nosotros tenemos esa esperanza, y es esa esperanza lo que nos ayuda a estar firme para saber que vamos a ser partícipes de esa gloria venidera, según lo vimos también, ¿verdad?, como siervos y líderes de Cristo. Nuestra fe se basa en su muerte,
nuestra esperanza está fija en su segunda venida, en su resurrección. Como vimos en los estudios, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis que tuvimos y también allá en Apocalipsis 22:12. El apóstol Juan, que también fue partícipe, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Y que tuvo esa tan grande y linda revelación. Dice, el Señor nos dice ahí, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces procuremos hacer la obra, la tarea que el Señor nos ha dado y nos ha encomendado según Él nos lo ha dicho, según su ejemplo, imitándolo siempre a Él. Amén. Vayamos al punto ahora número 2. Dice, lo que todos necesitamos para ser siervos eficientes. Todos necesitamos ser siervos eficientes. Entonces vamos a ver qué es eso que nos dice el Señor por medio de su palabra que necesitamos. Vamos al punto A, que nos dice ser sumisos a nuestros superiores y al Señor. Vamos a ver ahora a leer los versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Preciosa la palabra de Dios. Entonces aquí lo primero que vamos a ver es que en la primera parte aquí dice, después que el Señor habló, ¿verdad? Primero dice a los ancianos, y sabemos que cuando habla a los ancianos, ¿verdad? Aquí se refería, primeramente vimos que se refería a los pastores, ¿verdad? A aquellos que tienen, a aquellos que eran ancianos también en edad, pero también habla a los ancianos porque han alcanzado madurez espiritual. Entonces, queremos dejar ese punto claro, ¿verdad? Que ancianos porque tenían madurez espiritual y ancianos también aquellos que eran en edad. Pero ahora aquí, ¿verdad? Vemos que después dice, igualmente jóvenes, está sujeto, es un llamado aquí a los jóvenes, que se dirige él a los neoteroi. Y este término designa no solo a los más jóvenes cronológicamente, o sea, por edad, sino también a los que sirven al Señor. Se dirige a los jóvenes porque son jóvenes por su edad, pero también a aquellos que son jóvenes porque por su, ¿verdad? Su poco tiempo en el Señor o su madurez en el Señor. Son jóvenes de la madurez en el Señor, amén. Pero, y estos, ¿verdad? Sabemos que también estaban, dice que sirven al Señor, pero que están bajo la autoridad de los mayores, o sea, de los pastores, también de los líderes. En los primeros versículos dice que Pedro abogó por un liderazgo que no fuera por fuerza, sino voluntariamente, dirigiéndose a los pastores, a los líderes y a los ancianos, ¿verdad? Sabemos que dice también que no teniendo señorío, que no íbamos a imponernos sobre aquellos que el Señor había puesto a su cuidado, sino que viviendo una vida ejemplar y cuidando de ellos, ¿verdad? Como ovejas del Señor que son. Dice que para estas exhortaciones no produzcan un liderazgo tan noble y bondadoso que da la impresión de ser débil. Es importante que la iglesia del Señor, ¿verdad?, esté bien dirigida para que no seamos una iglesia débil. Y ahora vemos que Él se dirige a los jóvenes. Dice, su propósito es establecer que si por un lado los líderes deben actuar como siervos, por el otro los siervos deben someterse a ellos. ¿Verdad? Es tarea también de los jóvenes
en edad y los jóvenes del Señor, que también sepamos someternos a los líderes de la iglesia, porque para eso el Señor los ha puesto ahí y le has dado autoridad para que velen por su grey, ¿verdad? Dice que algunas de las influencias negativas que causan discrepancias y oposición entre jóvenes y adultos, la vemos en el versículo 5 y se refiere a la soberbia, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo ese versículo. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Tenemos que someternos unos a otros en el Señor y ser siempre humildes, ¿verdad? Los unos con los otros, que fue lo que hablamos primero. No teniendo señorío los unos de los otros, sino reconociendo que todos servimos al Señor. Pero aquí vemos que se le hace un llamado, ¿verdad? A los jóvenes en edad, ¿verdad? Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un llamado para que no seamos soberbios. Dice, existe la posibilidad de que las causas de la soberbia y la indisposición de los jóvenes, ya sea jóvenes por edad o jóvenes en madurez espiritual, es que se hallen en la manera en que se comportan los mayores, o a veces nosotros, ¿verdad? Como mayores, ancianos, líderes, cristianos más maduros, ¿verdad? No nos comportamos de la debida manera que debemos con los jóvenes, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad? Dice que por eso viene la soberbia de ellos a veces. Tenemos que tener cuidado, porque dice que Pedro se dirige a los ancianos exhortándole a asumir una actitud ejemplar. Muchas veces, sin darnos cuentas, nosotros sometemos a un joven o a un subalterno a situaciones humillantes que despiertan en él resentimiento y contrariedad. Tengamos cuidado cómo nosotros tratamos a aquellos que están bajo nuestro cuidado. El Señor en ningún momento nos manda a usar la autoridad que tenemos como sus siervos para humillar a las demás personas. Es la grey del Señor, son los siervos del Señor, son los hijos del Señor, igual que nosotros. Nosotros también en un momento dado fuimos jóvenes en edad y jóvenes en el Señor, y tengamos cuidado como usamos ese, ¿verdad? Privilegio que el Señor nos ha dado de cuidar a su grey, que no malentendamos y causemos que ellos se desvíen del Señor, que hagan ellos, ¿verdad?, estorbo por el ejemplo que nosotros estamos dando, porque nosotros tendremos que rendir cuentas a nuestro Dios de nuestra actitud y de nuestro ejemplo. Porque dice la palabra de Dios, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor humilla a aquellos que se quieren ensalzar sobre los demás. Amén. Y solamente cuando nos sometemos a Él es que recibimos de su gracia. El secreto está en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él es que nos pone en nuestro lugar en su debido tiempo, en su debido momento. La segunda reacción negativa que vamos a ver, que se manifiesta en algunos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes de nuevo en edad cronológica, jóvenes en madurez, y que puede aplicar, ¿verdad?, a cualquier cristiano. También es la ansiedad. Este es un estado de ánimo que hace que la persona se comporte con demasiado nerviosismo, temores infundados y complejos de inferioridad. La ansiedad es un estado de ánimo que puede atacar a cualquiera, pero específicamente en estos días, por estas situaciones, hermanos, que estamos viviendo en estos tiempos, también vemos cómo
La ansiedad ataca muchas veces también a los jóvenes, ¿verdad? Dice que la ansiedad puede llevar a un individuo a creerse inepto e incapaz de realizar sus tareas. Muchos pierden la confianza en sí mismos y en los demás. Si se deja que la ansiedad persista, las personas afectadas pueden llegar a tal grado de desesperación que intenten suicidarse o terminen por quitarse la vida. Ojo, nosotros como iglesia, nosotros como líderes, nosotros como cristianos, ancianos y maduros, jóvenes, niños, todos tenemos que estar pendientes por estas situaciones que se pueden levantar en medio de nosotros. Amén. Es un llamado, es una amonestación a la iglesia a que estemos más pendientes. Como dije anteriormente, por las situaciones que están viviendo, pueden todos ser afectados en medio de pandemias, por pérdidas, ¿verdad?, de seres amados, seres queridos, enfermedades. Todos podemos estar vulnerables ante esta situación. Entonces, como iglesia, es un llamado a que colaboremos todos juntos para estar pendientes de estas situaciones que se levantan, porque ciertamente es un mal muy grande en nuestros tiempos. Dice que tenemos que tener cuidados cómo nosotros como líderes respondemos a personas que están atravesando estas situaciones. Tenemos que pedir al Señor la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para acercarnos a Él y saber cómo aconsejar, ¿verdad? Y ayudar a las personas que están atravesando estas situaciones. Dice que es importante cómo nosotros respondemos a estas situaciones, porque pueden surgir tragedias por la forma en que nosotros respondemos a ellas. Si no pedimos el discernimiento y buscamos la dirección del Espíritu Santo, podemos ignorar estas situaciones, podemos dar un mal consejo. Como padres, como líderes, como maestros, es importante, es necesario, es imperativo, urge que busquemos la dirección del Señor y el bendito consejo de su palabra para saber cómo actuar en estas situaciones y para poder, ¿verdad?, dar el buen consejo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, a veces nos falten los recursos, poder dirigirlos hacia los recursos correctos, ¿verdad? Que el Señor también ha puesto los recursos seculares, el buen consejo también a través de médicos, de consejeros, que el Señor también nos da, ¿verdad? Aparte de lo más importante del consejo de su palabra, ¿verdad? El Señor sí ha puesto muchos recursos que nosotros también podemos ayudar a través de ellos, ¿verdad? En profesiones, ¿verdad?, seculares. A veces somos bendecidos como creyentes, pero también con profesiones seculares para poder también dar el buen consejo, ¿verdad?, que va ahí, ¿verdad?, junto a la par con la bendita palabra del Señor. Vamos entonces a nuestro punto B. Ser sobrios y valientes contra nuestro adversario, el diablo. Vamos a leer aquí, ¿verdad?, los versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Un punto importante aquí, ¿verdad?, que vemos. Sed sobrios y valientes contra nuestro adversario, el diablo, para ser buenos siervos de Dios y de la grey. No solo debemos ser sumisos y humildes. Dice, no solo debemos echar toda nuestra ansiedad
sobre Él, o sea, sobre el Señor. Pero también se nos hace un llamado para poder servir al Señor con éxito. Tenemos que vencer al enemigo. Hermanos, sabemos que tenemos un enemigo, que tenemos un adversario. La palabra de Dios le llama adversario, le llama Satanás, le llama serpiente de muchas formas. Y aquí se nos dice, ¿verdad? En este versículo, dice, velad, sed sobrios, o sea, estar alertas, estar pendientes. Tenemos que estar sobrios, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, anda, dice, como un león rugiente. O sea, anda alrededor, nos anda rodeando, buscando devorarnos. Y ese es el trabajo del adversario. Dice que él quiere vernos postrados, quiere vernos vencidos, quiere vernos, ¿verdad?, humillados, quiere vernos lejos, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Por eso es necesario, como nos exhorta el apóstol Pedro, él conocía muy bien las artimañas del enemigo, porque como dije al principio, el Señor ya le había dicho, ¿verdad?, a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Lo vimos en la palabra del Señor como un ejemplo cuando vemos la vida de Pedro. O sea, él quiere jamaquearte, él quiere tomar tu vida. Él ha pedido permiso y el Señor se lo concedió en ese momento. Pero yo he rogado yo he orado para que no te falte la fe. ¿Cómo nosotros podemos entonces resistir a ese devorador que está buscando, ¿verdad?, una puerta de entrada? Cualquier puerta de entrada que nosotros le demos para él entrar por ella. ¿Cómo le podemos vencer? Dice, al cual resistir firmes en la fe. Tenemos que estar firmes en la fe, firmes en los momentos difíciles, firmes en los momentos de padecimientos, firmes en los momentos en que somos jamaqueados, firmes en los momentos en que somos probados, firmes en todo momento en nuestra fe, sabiendo que el Señor, como nuestro sacerdote, ya ha orado para que no nos falte la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvamos, cuando hayamos pasado esa prueba, cuando hayamos pasado ese momento, porque hermanos, ninguna prueba durará para siempre. Esto también, este proceso difícil, tiene un momento de comienzo y tiene un momento de salida, donde termina. Y si el Señor permite que atravesamos una prueba, que atravesamos una situación, una enfermedad, cualquiera que sea esa forma en que se presente esa prueba, no es para nuestro fin, es para que seamos fortalecidos, es para que cuando nosotros volvamos de ese momento de dificultad, a través de esa fe podamos afirmar a nuestros hermanos y decirle, tú sí puedes. Con esta prueba también hay una salida. Agárrate firme en el Señor, que Él te dará la salida. Aunque hay momentos que vemos que nos parece que estamos en un túnel de oscuridad y que parece que estamos rodeados, hay una luz. La luz del Señor alumbra aún en ese momento de oscuridad y dice, juntamente con la prueba, con la dificultad, te doy la salida. Solamente agárrate de la fe que ya yo he orado para que no te falte. Entonces seguimos ahí, agarrados de esa fe, sabiendo que podamos resistir y que podemos estar firmes, que el Señor no nos ha dejado sin recursos. No solamente nos dio la fe, sino que nos dio el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que cuando no sabemos orar, que cuando no sabemos pedir, dice que Él ora, intercede con nosotros con gemidos indecibles, porque habrá momentos, hermanos, que no vamos a tener palabras, habrá momentos que no vamos a entender el proceso
eso. Habrá momentos que nuestras lágrimas y nuestro dolor será nuestra oración. Y eso también es una ofrenda delante del Señor, porque sube a su presencia como incienso. Nuestras oraciones son incienso delante de Él. Nuestras lágrimas también están en su redoma y son nuestra ofrenda a Él. Pero no solamente nos ha dejado el Espíritu Santo que nos fortalece, nos ha dejado los frutos de su Espíritu que nos dice: cobra ánimo, ten dominio, mantente firme, está quietos, amén. Todo ese fruto es de su Espíritu. Pero además de eso, también nos ha dado una armadura, como nos dice en Efesios 6:11. Sepamos que no nos deja solo el Señor, que nos ha dejado su armadura. Usted lo puede leer ahí conmigo. En Efesios 6, vamos allá. Yo quiero que vayamos y leamos eso. Vamos a leerlo rapidito. Del 10 al 18 dice: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es que dice, por sí llegan a las acechanzas del diablo, es que van a llegar, hermano. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que el enemigo se mueve en todos estos lugares. ¿Verdad que nuestra lucha no es solamente nuestra carne, por nuestro pecado, sino por todas estas potestades que se mueven en lugares celestes, en las regiones celestes? Pero sabemos también que en las regiones celestes se mueven los ángeles ministradores del Señor, se mueve el poder de Dios, se mueve su espíritu divino, se mueve su poder también. Y dice, y nos ha dado una armadura. Por tanto, el versículo 13 dice, por tanto, tomar la armadura de Dios. No es mi armadura. Estoy tomando la armadura que es de Dios, pero que Él me la ha dado, me la ha prestado para que yo pueda mantenerme firme y pueda pelear esta batalla que es todos los días. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Nuestro Salvador, Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Vestido con la coraza de justicia. Él es también juez justo. Nos amparamos en la justicia de nuestro Dios y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Tomamos, ¿verdad?, ese celo, ese deseo de anunciar su palabra. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos el escudo de la fe, ese don que también es de parte de Dios, para que podamos vencer todos esos dardos, todas esas saetas. ¿Es tu fe? ¿Es mi fe en nosotros? No, no en nosotros. Si fuera en nosotros mismos, claudicaríamos. Dios sabe que no solamente su gracia, su amor, su favor, su misericordia sobre nosotros es la que nos mantiene de pie, amén. Es la fe que hemos depositado en Él, amén. Porque dice que cuando somos débiles, en Él somos fuertes, aleluya. Qué bueno es el Señor. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se nos ha dado una armadura más fuerte, la palabra del Dios viviente. Él es el verbo, Él es la palabra que vive, que nos corrige, que nos amonesta, que nos consuela, que nos levanta, que penetra, que corta. Amén. Poderosa es la palabra de Dios para suplir
toda la necesidad que podamos tener en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Qué poderosa arma se nos ha dado la oración para que podamos velar en todo tiempo, en oración, en súplica, en el espíritu, por todos, dice, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un alma poderosa que la hacemos individualmente en la presencia del Señor, pero también unánimes y juntos como pueblo de Dios para vencer a este enemigo. Amén. Entonces dice, por todos los santos. Entonces, hermanos, ahí vemos todas las armas que el Señor nos ha dado para resistir a este enemigo que ya ha sido vencido y que nosotros peleamos y sabemos desde un lugar de la victoria, porque ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos ha dado lugar con Él en los lugares celestiales. Amén. No batallamos, hermano, les repito, desde un lugar de pobrecito yo, sino desde el lugar de la victoria, porque el Señor ya ha peleado la batalla. Él es quien pelea por nosotros. Amén. Y para ver nuestro punto C, dice, dejar que el Señor nos afirme, fortalezca y establezca, ¿verdad? Vamos a leer esos versículos 10 y 11. Jamás, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor. Vamos a leer ahí, ¿verdad? Este punto nos dice, muchos fracasan en su empeño por servir al Señor porque tratan de hacerlo por sus propios medios y confían en sus propios méritos. Amén. Algunos ven las cosas de Dios como un sistema religioso, una empresa humana o un negocio material. Hermanos, sabemos que todo lo que tenemos lo tenemos de parte del Señor. La iglesia no es una empresa. La iglesia, ¿verdad? No son recursos. La iglesia no es para enriquecernos. La iglesia dice que es la iglesia del Señor. Él es el príncipe de los pastores y sin Él nada podemos hacer. Dice que otros van a la iglesia como si fuera, ¿verdad?, un sitio donde tenemos requisitos, como si fuera un club social, un sitio para reunirnos, pero nos olvidamos que el dueño y el Señor de la obra es nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado como estamos viendo la iglesia, la grey del Señor. Dice, si estamos conscientes de esto último, dejaremos que sea el Señor quien nos guíe en cualquier cosa que emprendamos para su gloria. Necesitamos mantener los ojos en el Señor y pedirle a Él la dirección para saber cómo conducirnos. El proceso, tal como lo presenta Pedro en este versículo 10, consta de 6 pasos consecutivos. Vamos a ver cuáles son esos 6 pasos que nos habla Pedro para que podamos conducirnos y conducir la grey del Señor. Dice estos pasos que nos conducen al servicio cristiano. Número 1, el llamamiento. Dice, sin ser llamados no podemos servir al Señor. Es el Señor quien nos llama. Él nos llama a su servicio. Dice, Él nos llama a todos los que hemos creído en su nombre y que hemos aceptado su señorío sobre nuestras vidas y sobre su iglesia a su servicio. El llamamiento viene del Señor. Amén. Número 2, la prueba. Pedro dice que el servicio se realizará después que hayáis padecido un poco de tiempo.
Sabemos que tenemos que pasar por pruebas. Y nos dice aquí, menos mal que es un poco de tiempo. Ninguna prueba, como dije anteriormente, es para siempre. Por un poco de tiempo. Pero sabemos que esa prueba es necesaria. Amén. Para perfeccionarnos. Y que nos consideramos privilegiados, como leímos, estudiamos en una lección pasada, cuando somos partícipes de los padecimientos del Señor. Amén. Número 3. El perfeccionamiento. La esperanza de Pedro es que el mismo Dios de toda gracia que nos llama, también nos prueba para irnos perfeccionando paso a paso. Esa prueba, hermanos, nos lleva a la madurez, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser fortalecidos. Y para que a través de esa prueba, de la lección aprendida por medio de ella, también podamos nosotros ser ejemplos a otros y ayudar también a otros, ¿verdad? Nos perfecciona paso a paso con amor y con disciplina. Esa prueba también es una disciplina. Número 4, la afirmación. Cuando el creyente ha pasado la prueba y se somete a la voluntad divina para ser más perfecto cada día, Dios mismo lo afirma en su palabra. Es necesario que cuando pasemos la prueba, no pidamos al Señor que nos la quite, porque es necesario que atravesemos ese proceso. A veces queremos abortar el proceso, pero hermanos, si tratamos de pasar por alto esa prueba y no nos sometemos al Señor, no vamos a ser afirmados, ¿verdad? Como dice aquí, no vamos a ser, ¿verdad?, afirmados en esa fe y en esa palabra del Señor. Número 5, la fuerza. El servicio cristiano no es una cosa fácil, ¿verdad? Pero necesitamos la fuerza y la determinación, y esto solamente la recibimos de parte del Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios es quien nos da la fuerza y la determinación para seguir adelante con la tarea encomendada. Número 6, también necesitamos el establecimiento. No se trata del que empieza la carrera, ni de empezar bien, sino también de terminar bien esta carrera que el Señor nos ha dado. No nos podemos rendir en medio del camino. Tenemos que proseguir. Como dijo Pablo, tenemos que llegar a la meta final. El que persevera hasta el fin, nos dijo el Señor en Mateos 24:13. Ese será salvo. Amén. Vamos a rogar al Señor que nos mantengamos firmes y establecidos en el único fundamento, en la única roca que tenemos, que es el Señor Cristo Jesús y la palabra que ya ha sido establecida. En esta noche, hermanos, yo ruego al Señor que usted haya sido bendecido a través de esta su bendita palabra. Amén. Que Él nos ha dejado. Sabemos que el Señor es nuestra piedra viva, nuestra roca viva. Mi amonestación para los pastores, líderes, maestros, jóvenes, ancianos, en edad, en madurez espiritual, en el lugar donde estemos, acudamos siempre a la roca firme que es nuestro Señor. Imitemos su ejemplo para que Él nos ayude a proseguir adelante. Amén. Y que podamos nosotros, cuando seamos llamados delante de su presencia, a dar cuenta, porque tendremos que dar cuenta. El Señor nos pueda decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sabiendo que la iglesia, la grey, no es nuestra. Aquello que Él pone a nuestro cuidado, de una forma o de otra, no nos podemos enseñorear sobre ellos. Son grey, iglesia del Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude. Padre eterno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por el bendito consejo de tu palabra. Hay tanto que tenemos que aprender, Señor. Tanto que nos falta por madurar, Padre eterno. Pero en esta noche yo te pido, Señor, por tu iglesia, por los pastores, por los líderes, por los maestros, por la iglesia. Ayúdanos a imitar tu buen ejemplo, a ser siervos tuyos, Señor, para que podamos, Señor amado, dirigir la iglesia
en un espíritu de siervos, juntos, unánimes en un sentir, agarrándonos, Señor, de la fe que tú nos has dado, agarrando del fruto de tu espíritu, agarrándonos de los dones que tú nos has dado, agarrándonos, Señor, de tu armadura, para proseguir la meta, Señor, para proseguir de nuestros ojos puestos en ti, que eres el blanco, que eres nuestro ejemplo, Señor, para que podamos, Dios mío, llegar a la meta final. Bendice cada hermano, cada amigo, Señor, que se allega en esta noche. Y bendice cada hogar y a cada familia, Señor. Que esta bendita semilla de tu palabra sea establecida. Que nos afirme, nos ayude, Señor, a llegar hasta el final. A ti, Señor, nos encargamos siempre de darte la gloria, la honra y alabanza. Porque sin ti, Padre, nada podemos hacer, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ánimo, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro todo. Bendice a mis hermanos y amigos y familiares en esta noche. Que tu bendición, Señor, les cubra, les alcance, Padre, en todo tiempo. Y que toda necesidad sea suplida. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Queden bajo su cuidado. Amén. Estén firmes. Dios les bendiga. Amén.